Esta conferencia comenzará a grabarse. El objetivo de este webinario, más allá de dar información sobre las ayudas en relación a la rehabilitación de edificios y viviendas, va a intentar situar un poco a las empresas del sector dentro de estos programas de ayudas y ver qué papeles pueden desempeñar de una forma más o menos activa en función ya de sus intereses y cómo vean la posibilidad de participar en ellos. Mi nombre es Pablo Martín, soy el director de ASEFABE, la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas, y vamos a dar lugar a la presentación. Vale. No sé por qué no me deja avanzar. Bien. Como asociación empresarial estamos integrada en diversas otras organizaciones, estamos en Confemetal, a través de ella en la COE, somos miembros fundadores de AENOR, actualmente estamos en UNE, que es la Asociación Española de Normalización, formamos parte también de CEPCO y dentro del ámbito internacional estamos tanto en la Federación Europea FAES como en el Foro Iberoamericano y asimismo participamos en los comités organizadores de las principales ferias de construcción a nivel nacional, tanto en FIDA Barcelona con Construmat como en IFEMA con BETECO. Para los que nos queráis seguir, pues bueno, vamos subiendo noticias de interés relacionadas con el sector en las diferentes redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter y en Facebook, y asimismo os invitamos a consultar nuestro canal YouTube donde subimos webinarios que vamos haciendo con temas relacionados con ventanas y con fachadas. Bien, entrando ya en lo que es la materia de la presentación, actualmente hay diferentes programas de ayudas, de subvenciones para la rehabilitación de edificios y viviendas. Por favor, ¿podéis silenciar los micrófonos, por favor? Gracias. Estos fondos los gestionan principalmente el Ministerio de Transición Ecológica a través del IDAE, que son los programas que vemos aquí que ya están abiertos, que es el PRE 5000 y el DUS 5000. Y luego los fondos más cuantiosos los gestiona el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el MIDMA, que son los tan tantas veces mencionados fondos Next Generation, y luego un programa específico para la rehabilitación de edificios públicos que es el PIRET. Los que ya están en vigor, no en todas las comunidades autónomas, ahora lo iremos viendo, es el PRE 5000 y el DUS 5000. El fondo de los Next Generation también ha empezado Extremadura hace 2 semanas a ponerlos en marcha y el PIRET no son convocatorias, sino que son convenios directos entre el Ministerio y el solicitante, con lo cual ahí, pues, cuando el Ministerio abra ese periodo para convenios ya funcionarán. Bien, los fondos que gestiona IDAE son estos dos programas. El primero, el PRE 5000, hereda lo que era el PRE y a su vez el PARER. Está destinado a actuaciones principalmente a nivel del edificio, del conjunto del edificio, que es la opción A, pero bien el programa contempla que las comunidades autónomas pueden también abrir una opción B, que serían actuaciones a nivel de vivienda dentro del edificio. Los beneficiarios de este programa son personas físicas o jurídicas, para edificios existentes de cualquier uso. Si bien, ya digo, cada comunidad autónoma en sus convocatorias va delineando los beneficiarios, el tipo de uso y si se abre tanto a la opción A como a la opción B. El programa DUS 5000, que es el Desarrollo Urbano Sostenible, no hay convocatoria, sino que también es un convenio entre el solicitante, que van a ser organismos públicos, entes locales, comunidades autónomas y el propio Ministerio de Transición Ecológica. Dentro de las distintas medidas que tiene este programa de Desarrollo Urbano Sostenible,
está la medida 1, que es la reducción de demanda y consumo en edificios e infraestructuras públicas. Estos dos programas comparten una característica, que son actuaciones que se han de realizar sobre edificios localizados en municipios de menos de 5.000 habitantes. Es una de las diferencias respecto al PRE, que el PRE estaba abierto a cualquier municipio de España. Los otros fondos, los que gestiona el Ministerio de Transportes, ya digo, el PIREP está centrado en edificios de ámbito público, con dos líneas, una para entes locales y otras para comunidades autónomas, pero quizá los más esperados son estos fondos Next Generation, que constan de 6 programas. Los vemos aquí. El programa primero es de rehabilitación a nivel de barrio, el segundo es de apoyo a las oficinas de rehabilitación, el tercero rehabilitación a nivel de edificio, el cuarto es un programa de ayuda a la mejora de eficiencia energética en viviendas, el quinto, el programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio existente, así como la redacción de proyectos de rehabilitación, y el sexto es un programa de ayuda a la construcción en viviendas destinadas a alquiler social. Como vemos, algunos de estos programas pasan por una convocatoria de las comunidades autónomas y otros son convenios directos entre el solicitante y el Ministerio. Los beneficiarios en este caso son propietarios de edificios de tipología residencial colectiva, así como el PRE 5000, si es que está abierto a otros usos. El Next Generation es solo a edificios de uso residencial colectivo. Para poner un poquito en situación el impacto que pueden tener estos fondos, hemos recopilado aquí los distintos programas de ayudas desde el año 2008 a lo que está previsto hasta el 2023. En la parte inferior del gráfico están los programas ya finalizados, el PRE, que finalizó en julio del año pasado, los antecesores del PRE en sus distintas modalidades, PARER, PARER 2, PARER Crece, y la última es los planes Renove Ventanas, que ya digo, desde el 2008 hasta 2021 se han ido convocando por las distintas comunidades autónomas. El mayor volumen para estos programas finalizados es todas estas distintas convocatorias del PARER, que supera los 500 millones. El PRE 5000 actualmente tiene una dotación de 50 millones de euros, el de desarrollo urbano sostenible de 325, el PIREP supera ligeramente los 1.000, pero como vemos, los fondos Next Generation destinados a estos 6 programas que hemos visto está por encima de los 3.400 millones de euros, con lo cual podemos ver cómo es una desproporción entre lo que se ha venido haciendo en los últimos 15 años y lo que se plantea para realizar en los próximos años a través de estos fondos. Un poco para situarnos también en el tiempo. El PRE, como digo, se publica su convocatoria en el BOE el 5 de agosto del 2021. Ahí tienen 3 meses las comunidades autónomas para publicar sus convocatorias y estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2023. El DUS 5000 tenía una dotación inicial de 75 millones. En cuanto salió también el 5 de noviembre de del año pasado, se agotó rápidamente y el Ministerio lo dotó con 250 millones más y este sí que tiene una vigencia de solo un año, con lo cual se cerrará el 5 de noviembre del 2022. Los fondos Next Generation, para lo que es la convocatoria, la anualidad de 2021, hay una dotación de 1.151 millones de euros. Son obras, ahora lo explicaremos con más detalle, que se hayan comenzado con posterioridad al 1 de febrero del 2020 y estará abierto hasta el 31 de diciembre del 2023. Vamos a ver si esto avanza. Bien. Como decíamos, los Next Generation son estos 6 programas con convocatorias por parte de las comunidades autónomas en las líneas 2, 3 y 4. Quizá las que más nos interesan a nivel de sector son la 3 y la 4, el programa de actuaciones a nivel de edificio y el programa de mejora de la eficiencia energética en viviendas. La dotación que se ha hecho de esa anualidad del 2021 es la que vemos en esta tabla. Como el criterio es en función de población y de número de edificios construidos,
La comunidad autónoma que tiene mayor asignación para esta anualidad es Andalucía, prácticamente con 200 millones de euros. Dentro de esta dotación, cada comunidad autónoma decide cuánto destina a cada uno de los programas. La anualidad de 2021 no cubre de momento todavía el programa 6, el de ayuda a la construcción de vivienda destinada al alquiler social, con lo cual es para las 5 primeras líneas. Por ejemplo, Andalucía, que ya ha anunciado cómo hacer esta distribución, vemos que de los 200 millones disponibles, un 30% lo destina al programa 1, actuaciones a nivel de barrio, 6,4 millones al apoyo a las oficinas de rehabilitación, un 37% actuaciones a nivel de edificio, un 26% a la mejora de eficiencia energética de viviendas y 7,5 millones a la línea 5 para la redacción del libro del edificio y de programas de rehabilitación. Aparte, destinará también 173 millones más para la construcción de 3.000 viviendas, ya digo, destinadas al alquiler social, con lo cual aquí sí que cada comunidad autónoma va a marcar un poco la línea de cómo va distribuyendo estos fondos. La que sí que ya los ha publicado, como decía, hace justo 2 semanas, es de Extremadura, y aquí la Junta de Extremadura ha sacado que la línea de edificios con la anualidad de 2021, 6.258.000 van al programa 3, el de actuaciones a nivel de edificio, y 4 millones, un poco más de 4.100.000 euros va al programa 4, la de mejora de la eficiencia energética de viviendas. Es un programa que está en vigor desde el día 11 de enero de este año hasta el 11 de enero del 2023. Entraremos en detalle de qué es lo que pide la Junta de Extremadura. Pero bueno, ¿cómo participar en el aprovechamiento de estos fondos? Hay que tener en cuenta que hay 2 fechas clave. Una es la de la solicitud de la ayuda. Para solicitar la ayuda hay que tener una documentación que va a incluir uno de los documentos claves a los cuales están vinculadas todas estas ayudas, que es el certificado de eficiencia energética del edificio o de la vivienda. En el momento que el beneficiario de estas subvenciones solicite esta ayuda, tiene que tener ese certificado registrado en la comunidad, en el organismo de la comunidad autónoma donde está el edificio o la vivienda, o en trámite de registro, ¿vale? Luego llegará la actuación de rehabilitación, que en función del proyecto tendrá una mayor o menor duración, y con posterioridad se tendrá que adjuntar también la documentación justificativa de la actuación, que se han cumplido los requisitos que se piden en los programas, y el siguiente elemento clave será el certificado de eficiencia energética final de ese edificio de vivienda, también registrado por el organismo correspondiente de la comunidad autónoma. Como decía, en el BOE sí que se hace mención a que las obras susceptibles de recibir subvenciones por parte de este programa tienen que estar iniciadas con posterioridad al 1 de febrero del 2020. Si bien hay que tener cuidado en las distintas convocatorias de las comunidades autónomas, si la obra tiene que estar todavía sin acabar en el momento de la solicitud de la ayuda. Ya digo, este es un tema, una fecha clave, la de la solicitud, por el tema del certificado, por ver si la obra puede o no puede estar acabada en el momento de la solicitud, que cada comunidad autónoma irá explicando en sus sucesivas convocatorias. Hay 2 figuras claves en estos programas, que es la de la figura del agente rehabilitador y la del gestor de la rehabilitación. Aquí es uno de los papeles que, como decía al principio, pues bueno, cada cual verá si le encaja en su política de empresa y participa de una manera más o menos activa en la gestión de estos fondos. Estas figuras, las actuaciones que se contemplan son la de impulso, seguimiento, gestión y percepción de ayudas públicas. Además, si así se establece con el beneficiario, la comunidad de propietarios o el beneficiario particular, e incluso pueden recibir el derecho de cobro de las subvenciones en nombre del beneficiario. También pueden tener acceso a la financiación y se han de encargar de la elaboración de la documentación o proyectos técnicos u otras actuaciones necesarias
para el desarrollo de estas actuaciones de rehabilitación o mejora. Con lo cual, vamos a ir viendo el programa 3 y el programa 4. El programa 3, recuerdo que son actuaciones a nivel de edificio. En el momento de la solicitud de las ayudas, hemos de tener preparada toda esta documentación. Un proyecto visado o una memoria técnica con presupuestos y planos, un certificado de eficiencia energética inicial registrado. A su vez, hay que presentar también un certificado de eficiencia energética considerando las actuaciones que se van a realizar, dado que, luego lo veremos, en función de los resultados de estos dos certificados se verá si se cumplen o no los requisitos de la subvención. Luego, la documentación del beneficiario, solicitud y licencias, todos los trámites. Con lo cual, hay una documentación previa al momento de la solicitud que tiene que ser elaborada por un técnico titulado competente, otra de carácter más administrativo que puede hacer un gestor, un administrador, o el mismo técnico si así lo decide. Luego, como vemos, hay una actuación de rehabilitación con una empresa constructora, posibles subcontratistas, instaladores, suministradores, y una vez terminada esta actuación de rehabilitación hay que elaborar también nueva documentación para justificar y poder percibir esa subvención. Lo mismo, hay que realizar el proyecto visado memoria técnica, presupuesto y planos, el certificado de eficiencia energética final también registrado, una memoria justificativa del cumplimiento de la subvención y la parte más, digamos, de administración con documentación, facturas y justificantes, ¿vale? Este serían, digamos, la documentación que se necesita tanto para la solicitud como para la justificación. En el programa 4, que es el de actuación a nivel de vivienda, es muy parecido. Hay una documentación que también tiene que preparar un técnico titulado competente, una documentación de carácter más administrativo, la propia actuación de rehabilitación en la que participará un instalador y un suministrador y, una vez realizada esta actuación, una documentación justificativa, también de carácter técnico, con el certificado de eficiencia, una memoria justificativa, y otra de carácter más administrativo, con documentación del beneficiario, facturas y justificantes y las fotos. Siempre habrá unas fotos del estado inicial del edificio y la vivienda y unas fotos de cómo ha quedado ese edificio o vivienda una vez realizada la actuación de rehabilitación. Por lo tanto, para ubicar un poco los distintos actores que han de intervenir en la realización de la actuación de rehabilitación, como en la tramitación de las ayudas, en el programa de actuación en el edificio, normalmente el cliente será una comunidad de propietarios. Es verdad que en el programa, tanto en el programa 3 como en el 4, la vivienda unifamiliar aislada puede entrar. Una vivienda unifamiliar aislada puede ir por el programa 3, actuación a nivel de edificio, o puede ir por el programa 4, actuación a nivel de vivienda. Bueno, pongamos el ejemplo que será el más habitual de un edificio, pues la comunidad de propietarios contactará con una empresa constructora para que realice esta actuación de rehabilitación. Ahí la empresa de nuestro sector a nivel de fachada, a nivel de huecos, puede actuar como un suministrador, puede actuar como un instalador y ya digo, tendrá que haber estas figuras, una figura técnica encargada de toda la documentación que hemos visto anteriormente y un gestor, ¿no?, de la parte más administrativa. En el caso del procedimiento, en el programa 4, a nivel de vivienda, normalmente el cliente será un particular que contactará con un instalador, que es el que realizará la actuación de rehabilitación. Hay el suministrador, que puede ser también instalador a la vez, será el que entregue el material, y lo mismo con esas figuras del técnico para la documentación técnica y el gestor para la documentación administrativa. A grandes rasgos, este sería un poco el esquema de cómo participar en estos fondos de ayudas. Ya entrando un poco en detalle en cuáles son estos requisitos que se han de cumplir para optar a las ayudas, en el programa a nivel de edificio, como digo, hay que tener el certificado de eficiencia energética inicial registrado en la comunidad autónoma antes de solicitar la ayuda. La obra no puede estar finalizada en el momento de solicitar esas ayudas y los requisitos técnicos es una reducción de al menos un 30% en el indicador de consumo de energía primaria no renovable. Además, en edificios situados en zonas climáticas C, D y E,
hay que conseguir también una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración. Las cuantías de las ayudas están en relación al ahorro conseguido. Vemos que hay 3 escalones: ahorros de consumo entre el 30 y el 45, entre el 45 y el 60 y superior al 60. En función de esto hay un porcentaje máximo de subvención del coste de la actuación, que va del 40 al 80%. Importante la siguiente columna, la de vivienda, dado que hay que hacer un doble cálculo. Luego lo veremos en alguno de los ejemplos. Hay que calcular ese porcentaje, pero también hay que ver cuál es la cuantía máxima de ayuda por vivienda, porque si sobresale aplicando el porcentaje, se queda topada por los valores de la columna de esta tabla: 6.300, 11.600 y 18.800 euros de cuantía máxima por vivienda. Por lo tanto, estas, en cualquier caso, 6.300, 11.600 y 18.800 serán como máximo el tope de subvención que se pueden conseguir en función, ya digo, de los niveles de ahorro que se hayan conseguido. ¿Qué se considera subvencionable? Obviamente los costes de obra, pero también la elaboración de proyectos, la elaboración de los certificados. Lo que no es subvencionable son licencias, tasas, impuestos o tributos. No obstante, el IVA sí que podrá ser considerado elegible siempre que el beneficiario no pueda recuperarlo o compensarlo total o parcialmente. Y estas ayudas no tributan en el IRPF, igual que tampoco lo hacen las del Pre-5000 que he comentado al principio. Ya que tenemos el caso de Extremadura que está publicado, comentar cuál es la documentación de solicitud que se exige para estas ayudas. Bueno, datos del solicitante, datos de la vivienda, el programa 3 de edificio, número de viviendas y locales, un proyecto de actuación a realizar o, en su defecto, una memoria justificativa de la actuación, una serie de documentos y en la cual se tiene que justificar los niveles de ahorros que veíamos antes en las tablas, ¿no? El certificado de eficiencia energética del edificio existente en el estado actual, registrado, o con la solicitud de registro, un certificado de eficiencia energética con sean realizadas las actuaciones previstas en el proyecto, digamos un certificado intermedio. Este no tiene que estar registrado. Copia del acta o certificado del administrador con el acuerdo de la comunidad para realizar las obras. Nombramiento de representante autorizado para solicitar la subvención y luego contrato u oferta firmada y presupuesto desglosado por partidas, ¿vale? Esta sería la documentación que hay que presentar en el momento de solicitar las ayudas. Si es necesario, también la licencia urbanística, un certificado de inicio de obra y, como decía, el reportaje fotográfico del estado actual del edificio. Termina la actuación de rehabilitación, hay que presentar también una documentación justificativa. En el caso de la Junta de Extremadura, solicita el proyecto de la obra realmente ejecutada, el certificado final de obra, el certificado de eficiencia energética. Una vez realizadas las actuaciones, también tiene que estar registrado en el órgano competente de la comunidad autónoma, una memoria de la actuación justificativa, la documentación fotográfica de cómo ha quedado el edificio después de la actuación, declaración responsable respecto a ingresos o subvenciones, pedidos, contratos relativos a las actuaciones junto con las facturas y justificantes bancarios. Una vez revisada esta documentación, si todo está correcto, la Junta de Extremadura procedería al pago del importe que corresponda. Tomemos un ejemplo de un edificio de 10 viviendas con un coste total por vivienda de 12.000 euros. Están incluidas las obras, honorarios y gestión. Y hay que hacer ese doble cálculo que decía. Supongamos que hemos logrado un ahorro entre el 30 y el 45% y además cumplimos también con el ahorro en demanda que nos marca, por ejemplo, en una zona climática C. Pues bueno, tendríamos derecho a un 40%, lo cual aplicado al coste total, 120.000 son 48.000 euros, salen 4.800 euros por vivienda. Y si se recuerda la tabla que he comentado al principio, en este caso el coste máximo sería de 6.300 euros por vivienda. Bien, de las dos cifras, la cantidad a pagar será la inferior, con lo cual en esta actuación nos quedaríamos en 4.800 euros por vivienda. Si se ha logrado un nivel de consumo entre 45, de reducción de consumo entre 45 y el 60, la subvención
el coeficiente a aplicar sería del 65%, aquí llegaríamos hasta 7.800 euros por vivienda. El tope sería en cualquier caso 11.600, con lo cual nos quedaríamos con los 7.800. Y si con la actuación se ha conseguido un ahorro superior al 60% en el consumo, se aplicaría un 80% de la subvención sobre el presupuesto global, que nos daría 9.600 euros por vivienda, que está por debajo del tope máximo de 18.800 euros por vivienda. Con lo cual, en este ejemplo, en función del ahorro conseguido, iríamos con unas subvenciones entre 4.800 y 9.600 euros por vivienda. El programa 4, que es el de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en viviendas, la vivienda de constituir, obviamente, el domicilio habitual y permanente. También hay que disponer del certificado de eficiencia energética inicial registrado en el órgano competente de la comunidad autónoma. La obra no puede estar finalizada en el momento de solicitar las ayudas y se ha de cumplir uno de los 3 siguientes requisitos técnicos. Bien, conseguir una reducción de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración de al menos el 7%, o bien una reducción del consumo de energía primaria no renovable de al menos un 30%, o bien cuando se actúa sustituyendo un elemento de la envolvente térmica de la vivienda, pues el cambio de una carpintería, por ejemplo, que el nuevo elemento cumpla con los valores límites de transmitancia térmica y permeabilidad del aire del documento básico de ahorro de energía, el DBH. En el caso de los valores límites de transmitancia térmica, estos son los valores. En función de la zona climática, van entre 3,2 y 1,8 vatios metro cuadrado grado Kelvin. Y se considera el valor de transmitancia del hueco en su conjunto, marco, vidrio y si lo llevase, el cajón de persianas. En cuanto al valor de la límite de la permeabilidad al aire de huecos, también en función de la zona climática, las zonas alfa, A y B, estaríamos hablando de permeabilidad al aire de los huecos clase 2 y en las zonas C, D y E, clase 3. Lo mismo, si el hueco lleva cajón de persianas, también hay que tener en cuenta la permeabilidad del conjunto, incluido el cajón de persiana. En este caso, ¿cuál es la cuantía de las ayudas? Bien, el coste mínimo de actuación ha de ser igual o superior a 1.000 euros por vivienda y el importe de la subvención será del 40% del coste, también topado con un límite de 3.000 euros. Al igual que en el anterior programa, se consideran subvencionables los costes de obra, redacción de proyectos, elaboración de certificados, no son subvencionables licencias, tasas, impuestos o tributos y el IVA en el caso de que el beneficiario de la subvención no lo pueda recuperar o compensar total o parcialmente. Estas ayudas tampoco, como hemos visto antes, tributan en el IRPF del beneficiario. En este programa, por ejemplo, la Junta de Extremadura lo que exige para solicitar estas ayudas, pues bueno, es parecido al anterior caso, datos del solicitante, de la vivienda, un proyecto, una memoria justificativa de la actuación a realizar con una descripción, presupuesto y planos, que el certificado de eficiencia energética de la vivienda en el estado actual esté registrado o en vías de registro en el órgano competente, ese certificado de eficiencia energética intermedio, en el cual con las actuaciones previstas se puede ver si se llegan a esos niveles de ahorro en demanda o en consumo, un reportaje fotográfico de la vivienda en el estado actual y el empadronamiento de los propietarios, usufructuarios o arrendatarios. Una vez realizada la actuación, la documentación justificativa es una memoria justificando el cumplimiento de las condiciones impuestas, el certificado de eficiencia energética de la vivienda final, también registrado, documentación fotográfica del estado final, los justificantes de gasto y pago y declaración responsable con el detalle de otros ingresos o subvenciones relacionados con la actividad de rehabilitación. ¿Vale? Un ejemplo muy sencillo, tenemos que una vivienda en la que el coste total de la obra, honorarios y gestiones es de 8.000 euros, vamos a que se han cambiado las ventanas, por ejemplo, y cumplen esas tablas que hemos visto anteriormente, se tiene derecho a un 40%, estaríamos en 3.200 euros de subvención, pero como hay ese límite tope de 3.000 euros, el beneficiario en este caso recibiría 3.000 euros y no los 3.200. Bien, como vemos, el elemento clave de justificación de todas estas ayudas son los certificados de eficiencia energética, bien del edificio o la vivienda, ¿no?
¿Cuáles son los datos que como suministradores de soluciones de fachada, de soluciones de hueco, los fabricantes han de dar a esos técnicos certificadores? Si nos ponemos en el programa 3 una actuación a nivel del edificio, pues en lo que respecta al muro de fachada, lo que tenemos, este es un programa de cálculo, ¿no? El C3X, que es quizá de los más utilizados en la certificación energética de edificios de viviendas o en viviendas. Pues ya digo, en una actuación en que se va a actuar sobre la envolvente opaca y los huecos, en el caso del muro de fachada, pues vemos que hay que dar propiedades térmicas como la transmitancia térmica. En el caso de los huecos, pues permeabilidad del hueco, absortividad del marco, si existe un dispositivo de protección solar, con la transmitancia del vidrio, el factor solar del vidrio y la transmitancia del marco. Estos son los valores que el técnico va a solicitar al suministrador para poder realizar los certificados de eficiencia energética del edificio o la vivienda. En el programa 4, pongamos por caso un cambio de carpinterías en una vivienda, bueno, ¿dónde se pueden encontrar todos estos datos? Pues en los marcados CES de esas carpinterías. Tanto en la declaración de prestaciones como en la etiqueta, por un lado aparece la transmitancia térmica y la permeabilidad del aire, con lo cual veremos si se cumplen los valores de las tablas de BHE y, por lo tanto, esta actuación es objeto de las subvenciones. Y lo mismo, habrá que dar los datos no solo de la permeabilidad del hueco, sino también absortividad del marco, transmitancia del vidrio, factor solar del vidrio y transmitancia del marco al técnico certificador para que pueda realizar los cálculos de los certificados. Bien, hasta ahí son todo lo que corresponde a los programas Next Generation. Repito, de momento solo está publicado en Extremadura. Veamos ahora el PRE 5000 y el DUS 5000. El PRE 5000, como decía, es mediante también convocatoria de las comunidades autónomas. Los 50 millones de la dotación inicial pues se reparten, en este caso, con el criterio de municipios de menos de 5.000 viviendas, con lo cual, si antes Andalucía era la más beneficiada, en este caso es Castilla y León con cerca de 11 millones de euros. La comunidad autónoma decide, siempre tiene que sacar la opción actuación a nivel del edificio, pero es su decisión si saca también la opción B, actuación a nivel de vivienda. El edificio está en municipios y núcleos de menos de 5.000 habitantes, tiene que estar construido con anterioridad al 2007. Se ha de conseguir una reducción de consumo de energía primaria no renovable del 30%, tanto en la opción A como en la opción B, ¿vale? Al menos el 70% en peso de los residuos de construcción y demolición no peligrosos se prepararán para su reutilización, reciclaje y valoración, y asimismo se ha de conseguir mejorar la calificación energética total del edificio o de la vivienda, al menos una letra en la escala de emisiones de CO2. Este es el mapa actualmente. Tenemos que publicados y en vigor con la opción A, solo a nivel de edificio está Murcia, Navarra, País Vasco, Cantabria y Asturias. Publicado y en vigor con las opciones A y B, de momento tenemos Castilla-La Mancha, Galicia y Baleares. Publicados, pero todavía no en vigor, solo con la opción A, no tenemos ninguno de momento. Y publicados, pero aún no en vigor, con opción A y B, está Andalucía, que entrará pasado mañana en vigor, y Canarias, que entrará en vigor el 1 de febrero. El DUS 5000, como decía antes, este sí que está centrado en edificios públicos, lo mismo en municipios de hasta inferior a 5.000 habitantes. El requisito técnico es igual, conseguir un ahorro de energía primaria de origen no renovable de al menos un 30% y mejorar una letra de calificación energética del edificio en emisiones de CO2. Igualmente, también hay este criterio de sostenibilidad en que al menos el 70% en peso de los residuos de construcción y demolición se han de preparar para su reutilización, reciclaje y valoración. El PIREP, como decía, tiene un presupuesto superior a los 1.000 millones, 1.080, destinado a administraciones públicas, tanto comunidades autónomas como entidades locales. Y, como digo, esto es un convenio directo entre el solicitante y
el Ministerio. Aquí el uso puede ser cualquier uso público, administrativo, educativo, asistencial, deportivo, sanitario, que suponga al menos un ahorro del 30% de su consumo de energía primaria renovable. 600 millones van para el ámbito local y 480 para el ámbito autonómico. Estos serían los programas que dan ayudas mediante subvenciones directas, pero también en octubre del 2021 se publicó en el BOE un Real Decreto Ley que contempla desgravaciones fiscales. Es decir, actualmente, por ejemplo, en Extremadura, tenemos sobre el mismo objeto, una actuación de rehabilitación en un edificio, una vivienda, dos vías de incentivos. Una es la subvención, pero también se puede aprovechar la declaración fiscal. Y en aquellas comunidades autónomas que aún no han publicado estos programas de subvenciones, también se pueden aplicar las declaraciones fiscales, porque, como digo, están en vigor desde el 7 de octubre. Hay tres deducciones, la 1 y la 2 están orientadas a actuaciones a nivel de vivienda y la 3 está orientada a actuaciones a nivel de edificio. La deducción 1 supone un 20% en actuaciones realizadas desde el 6 de octubre del 2021 y hasta el 31 de diciembre del 2022. El requisito es que se consiga al menos un 7% de reducción en la demanda global de calefacción y refrigeración, y la deducción se practicará en el periodo impositivo en el que se expida el certificado de eficiencia energética final. Una actuación, por ejemplo, que se realizase a finales del 2021, pero ahora se tiene registrado el certificado final de eficiencia energética, el beneficiario realizará esta declaración en su declaración de renta del ejercicio 22, aunque la obra se haya hecho en el 21. Por lo tanto, lo presentará cuando haga esa declaración en el primer semestre del 2023. La base máxima anual de esta deducción será de 5.000 euros anuales. La deducción 2, también a nivel de vivienda, representa un 40% de las cantidades satisfechas, también desde el 6 de octubre del 2021 hasta el 31 de diciembre del 2022, pero en este caso el requisito es más exigente, se ha de conseguir una reducción de al menos un 30% del indicador de consumo de energía primaria no renovable, o bien que se consiga una mejora de la calificación energética de la vivienda llevándola hasta las clases A o B. ¿Vale? También en reducción de, en calificación de consumo. La base máxima anual de esta deducción es de 7.500 euros anuales y no son acumulables la deducción 1 y la 2. Es decir, una actuación con la que consigo el 30% en ahorro de energía primaria y además el 7% de ahorro en limitación de demanda, no se puede sumar y hacer el 60%. Se tiene que optar por una o la otra. Lo normal sea que se opte por la 2, que es más elevada del 40%. Y la tercera deducción, esta es a nivel de actuación de edificio, se puede deducir hasta el 60% de las cantidades satisfechas. Aquí sí que se llega hasta el 31 de diciembre del 2023, hay un año más que en las otras. Y como hemos visto, lo mismo, reducción del consumo de energía primaria no renovable del 30% o bien situar el edificio después de la actuación en una clase energética A o B en la escala de consumo de energía. La base máxima anual de esta deducción es de 5.000 euros, pero si bien la deducción es superior hasta los 15.000 euros, se puede aplicar en 4 ejercicios fiscales, con lo cual pues 5.000, 5.000 y 5.000. Es incompatible con las deducciones 1 y 2, es decir, que aunque el edificio haya cumplido ese 30% de ahorro y se tenga derecho al 60% de la derrama correspondiente al vecino, no puede aplicar además a nivel de su vivienda el 40% de la deducción 2 que hemos visto anteriormente. Luego también tener en cuenta que existen desgravaciones fiscales en el tramo autonómico. Las 3 que he comentado anteriormente son de aplicación en la cuota íntegra estatal. Pero, como digo, también hay comunidades autónomas que tienen desgravaciones fiscales por actuaciones de rehabilitación en viviendas o en edificios en el tramo autonómico.
como son muy variadas con múltiples requisitos, no las incluimos, pero sí que el que tenga interés recomendarle este estudio de panorama de la fiscalidad autonómica y foral, el último es 2021, ahora en marzo sacarán el de 2022 realizado por el Consejo General de Economistas y ahí vienen identificadas comunidad autónoma por comunidad autónoma cuáles son las deducciones fiscales ligadas a la rehabilitación de edificios y de viviendas. Bueno, resumiendo, un poco tanto la subvención como la desgravación fiscal. Pongamos el ejemplo de una vivienda con un coste total de 8.000 euros. Hemos visto antes que aunque el 40% es 3.200, le quedaría topada la subvención a 3.000 euros. Y en este caso, además, se consigue un ahorro, no solo se cumple el documento básico con los elementos, pongamos por caso las carpinterías, los huecos cumplen las tablas del DBH y ya se tiene derecho a esta subvención, sino que además se consigue una reducción de demanda del 7%. Bien, los 3.000 euros de subvención los tenemos ya asegurados y ahora vamos a ver qué desgravación fiscal puede aplicar este beneficiario. Se tienen que quitar los 3.000 euros de la subvención, es decir, la desgravación solo se aplica al importe exento de subvención, nos quedaría 5.000, se aplica el 20%, 1.000 euros. Si además con esta actuación se ha llegado al nivel de reducción de consumo en más del 30%, sobre los 5.000 euros exentos de subvención se aplicaría un 40% y se podría aplicar una desgravación de 2.000 euros en su declaración de renta. Con lo cual, con una inversión de 8.000 euros, los 3.000 euros, siempre que se cumpla el documento básico de ahorro de energía, son 3.000 euros. Y si además conseguimos esos niveles de reducción en demanda o consumo, la desgravación puede ir entre 1.000 y 2.000 euros. En el caso de un edificio de 10 viviendas, como hemos visto anteriormente, pues bueno, con 12.000 euros de presupuesto subvencionable, hemos visto que nos quedamos en 4.800, 7.800 y 9.600 euros por la subvención, aplicando los correspondientes coeficientes. Y en las tres situaciones también de desgravación fiscal, vemos cómo, dado que llegamos a conseguir ese 30% de ahorro en consumo, podemos aplicar el 60% siempre de la parte no subvencionable. Si estuviésemos en el primer caso con ahorros entre el 30 y el 45, por la subvención iría a 7.200, los 12.000, perdón, a 4.800, los 12.000 restaríamos los 4.800 y sobre esos 7.200 aplicaríamos el 60%. Si hemos conseguido un ahorro entre el 30 y el 45, la subvención nos llegaría a 7.800, nos quedaría una cantidad neta inferior y sobre esa aplicaríamos el 60%. Y en el caso de haber conseguido un ahorro en consumo superior al 30%, la subvención sería 9.600 y el importe neto no subvencionable 2.400, sobre esa cantidad aplicaríamos el 60%. Con lo cual, con una inversión de 12.000 euros, tendríamos que la subvención variaría entre 4.800 y 9.600 euros y la desgravación entre 4.320 y 1.440. A más subvención, menos desgravación porque se reduce el importe exento de subvención al cual se aplica la desgravación. Bien, ya para ir concluyendo, la documentación de interés, es decir, el elemento clave aquí es el certificado de eficiencia energética, bien del edificio o bien de la vivienda. A la izquierda está lo que es la etiqueta, que es el documento que emite la comunidad autónoma una vez registrado el certificado por parte del técnico competente, y luego en lo que es el certificado propiamente dicho, hay toda esa información que se nos ha ido pidiendo, ¿no? Aquí tenemos cuál es la calificación energética de un edificio en emisiones de CO2, cuál es la calificación energética del edificio en consumo de energía primaria no renovable y cuál es la demanda energética separada de calefacción y refrigeración de ese edificio o de esa vivienda. Esa sería la situación inicial. Una vez realizada la actuación, el técnico certificador tiene que elaborar el certificado ya de la situación final con la misma información.
calificación energética del edificio en emisiones, en consumo de energía primaria no renovable y en demanda de calefacción y refrigeración. A partir de comparar por los consumos o las demandas en esas dos situaciones, se verá si se han cumplido los requisitos para las subvenciones y también, como hemos visto, para las desgravaciones fiscales. Bueno, comentaros que en el caso de sustitución de huecos en una vivienda, veíamos cómo hay algunos parámetros que se requieren en los programas de certificación energética que no están incluidos en el marcado C obligatorio del hueco, pero os presentamos la etiqueta de eficiencia energética de la ventana. Este es un proyecto de ASEFAVE en el que aquí sí que están los otros datos que no aparecen en el marcado C. La transmitancia térmica del marco, la del acristalamiento y el factor solar del acristalamiento. A diferencia del marcado C, que sí que es obligatorio, la etiqueta es voluntaria, pero bueno, hay fabricantes que sí que están en disposición de ofrecerla y por lo tanto que el técnico tenga directamente ya estos datos que necesita para el programa de certificación. Bueno, a nivel de resumen y ya para concluir, en el caso de un cambio de ventanas, recordemos que la inversión mínima es de 1.000 euros. Cumpliendo las tablas del DBH1 ya se tiene derecho a una subvención del 40% con un máximo de 3.000 euros. Si además se consigue una reducción del 7% en demanda, tendremos derecho junto a la subvención a una deducción fiscal de hasta el 20%. Y si se ha conseguido una reducción del 30% en consumo de energía primaria no renovable o la vivienda se ha llevado hasta una clasificación A o B, la subvención sigue siendo la misma, pero sí que se puede optar a una deducción fiscal de hasta el 40%. Y en el caso de la rehabilitación del edificio, siempre el criterio mínimo es de un 30% en el ahorro de consumo de energía primaria no renovable. Eso nos da lugar a una subvención que en función del nivel de ahorro conseguido exacto varía entre el 40 y el 80%, con esas cuantías también máximas. Y la deducción fiscal aquí sí que en cualquier caso es del 60%. Bien, pues hasta aquí la presentación. Creo que hay bastantes consultas por parte a través del chat y ahora sí que abrimos los micros para más consultas. Si te parece, Inés, vamos comentando las que se han recibido a través del chat. Vale, sí, algunas de ellas las has ido luego explicando porque nos comentaba, bueno, lo primero nos decía Álvaro Pimentel si íbamos a enviar las presentaciones, comentaros que sí, que enviamos las presentaciones la presentación de hoy a todos los asistentes. Nos decía Félix que si los fondos de Next Generation solo estaban previstos para vivienda colectiva, que qué pasaba con las unifamiliares, pero bueno, ya se ha explicado que estos fondos son de aplicación tanto para vivienda colectiva como para vivienda unifamiliar y precisamente en el caso de viviendas unifamiliares pues hay que ver en los programas de edificio y vivienda donde encaja mejor, cuál es más interesante. Los Next Generation, para puntualizar, no están ligados al criterio de número de habitantes. Eso solo es para el Pre-5000 y el DUS 5000. El Next Generation es para cualquier municipio de España. Vale, nos pregunta Vicent Jamier si dónde puede encontrar la información de los programas que se publican en cada una de las comunidades autónomas. Bien, en cuanto al Pre-5000, sí que el IDAE tiene una página web donde aparecen las comunidades autónomas, donde ya han sido publicadas convocatorias y el enlace al boletín o al diario oficial de la comunidad autónoma para consultarlo. En el caso de los fondos Next Generation, sí que hay una página también del Gobierno de España dentro del programa de resiliencia y ahí se pueden ir consultando. Otra cosa es que se esté atento a las publicaciones de estas convocatorias a través de los boletines o diarios oficiales, pero sí que hay estos dos, estos dos enlaces donde se puede ir consultando y si te parece, Inés, junto con la documentación de la presentación podemos incluir también estos enlaces.
Sí, justo es lo que iba a decir. Si os parece, os enviamos la presentación y en el propio correo os enviamos los enlaces para que tengáis la información. De todas maneras, nosotros en nuestra página web y redes sociales, en el momento que se publica una convocatoria, también damos información. Con lo cual, aquí también, si queréis, es muy útil seguirnos a través de redes sociales o echar un vistazo a nuestra web para también estar informados. Vale, nos pregunta Daniel Morales si para el programa 4, el relativo a viviendas, con el marcado C de la ventana que justifique el cumplimiento del DBHE sería suficiente para justificar el cumplimiento de este programa. En el programa 4, el de actuación y el de vivienda, a diferencia del programa 3, en el que sí que se va a exigir un proyecto, con una memoria justificativa es suficiente. Entonces, esa memoria que tiene que ser redactada por técnico competente, el técnico habrá comprobado que los huecos que se van a instalar están de acuerdo con las tablas del DBHE. La forma, ya lo hemos dicho, es a través del marcado C, que es obligatorio. Por lo tanto, hay que entregar el marcado C al técnico, que lo revisará, lo comprobará con las tablas del DBHE y lo incluirá en su memoria para justificar los criterios de solicitud de la subvención. Vale, nos pregunta Carlos Fernández si son compatibles ambos programas. Por el momento en que ha entrado la consulta, entiendo que se refiere a que son compatibles el tema de ayudas de fondos Next Generation y el tema de deducciones que estábamos hablando. Pero, Carlos, si no es así, o nos escribes o me corriges. Sí, los programas de subvenciones Next Generation son compatibles con las desgravaciones. Ya digo, son dos líneas de incentivos independientes una de la otra. Es verdad que recaen en el mismo objeto, más o menos en el mismo tiempo, pero lo que os digo, hoy en día en Extremadura se puede pedir la subvención y aplicar una desgravación, y en el resto de comunidades autónomas de momento solo solicitar una desgravación, pero sí que son compatibles. Justo estabas, Pablo, respondiendo también la siguiente pregunta de Estíbaliz Berrio, en el que nos decía si las desgravaciones están ya en vigor para toda España o hay que esperar a que se publique por las comunidades. En el momento que apareció el Real Decreto Ley, el 5 de octubre, decía que entraba en vigor al día siguiente, es decir, el 6 de octubre. Las desgravaciones no hay convocatoria, es directo. Ya está publicado y no hay ni que presentar ninguna documentación. Simplemente tener la justificación a través de los certificados de eficiencia energética para, si hay una inspección o revisión por parte de Hacienda, justificar por qué se ha realizado esa desgravación en ese ejercicio fiscal, obviamente junto con todas las facturas, claro. Vale, y la última es una consulta técnica de María José Moya que nos habla sobre protección solar. Nos dice María José que en el caso de la protección solar existe cierta confusión sobre cómo calcular los factores de corrección que se deben de introducir, pues bueno, tanto en Joule como C3X y el resto de programas, para que efectivamente se pueda evidenciar su impacto. En concreto, existe la confusión en torno a la parte de automatizados, de los sistemas de protección solar automatizados. Dice, al margen de los ejemplos de aplicación publicados, ¿hay previsión desde ASEFABE de alguna guía al respecto? A ver, vamos a hacer un documento que está basado en esta presentación. En concreto, lo que tú nos preguntas, María, de los factores de corrección, no vamos a hacer nada. Sí que hemos hecho consultas, en este caso, al Instituto Torroja, que es el que asesora al Ministerio en cuanto a estos programas, y también les hemos hecho propuestas para que en posteriores versiones de estos programas de certificación se puedan ir mejorando estos aspectos de los elementos de protección solar, que es verdad que bueno, no es de una forma muy clara e inmediata cómo pueden contribuir en la clasificación de la vivienda. No sé, Inés, si quieres añadir algo más en este punto. Sí, o sea que estoy de acuerdo con María José, es verdad que hay cierta confusión y el tema de elementos de protección solar es a veces complicado el introducirlos en C3X, pero como comentaba Pablo, sí que mantenemos este contacto con el Torroja pues para intentar aclararlo y para también que quizás es más útil que ellos también puedan sacar ejemplos de aplicación que nos puedan ayudar a todos.
Todo lo que vayamos avanzando, de todas maneras, María José, bueno, como tenemos este contacto y esta relación, pues nada, os lo podemos ir comentando, y también al revés, todo lo que vosotros también veáis y las dificultades que os estáis encontrando, también trasladárnoslas para que se lo podamos comentar a través del Torroja. Vale, más. Vale, nos dice Acegal, Armando, en el programa 4, ¿quién actúa en la memoria como técnico competente? Ya, es una de las cuestiones que, como siempre, en estas publicaciones en el BOE levantan controversia. Habrá que ver también cuando las comunidades autónomas vayan sacando las convocatorias, si van cerrando un poco más todo este tema, por ejemplo, de agente, de gestor, de técnico competente. Entiendo que aquí habría que remitirse al Código Técnico de la Edificación y a su vez a la LOE, a la Ley de Ordenación de la Edificación. Técnico competente en una actuación a nivel de vivienda, pues debe estar bastante restringido a las figuras de arquitecto y arquitecto técnico. Ya que digo, son uso residencial. Si nos fuésemos a los programas que los usos están más abiertos, posiblemente habría más titulaciones, pero entiendo que al ser residencial vivienda queda circunscrito al arquitecto y al arquitecto técnico. Vale, dos preguntas más. Bueno, nos dicen si vamos a pasar o si vamos a hacer pública la grabación de la sesión. La subiremos al canal YouTube, lo que os comentaba antes, sí. Vale. Y luego, dice, ¿se prevé desde ASEFABE promocionar una guía a los propietarios de viviendas para aprovechar estas desgrabaciones? Bueno, lo que estamos haciendo ASEFABE es, vamos a poner ahora en febrero en marcha una página web específica para todo este tema de desgravaciones y subvenciones, y esta página web podrá ser consultada tanto por el particular como por el técnico, como por el propio sector, como por la administración. Entonces, sí, vamos a colocar esta página web con más documentación incluso que la que hemos presentado hoy. Fenomenal. De momento en el chat no hay ninguna consulta más, pero como os decíamos antes, si tenéis alguna pregunta, si queréis abriros el micro y lanzarla, o a través del chat. Nos quedan todavía unos minutillos hasta las 12. Hola, ¿escuchas? Sí, sí, adelante. Una pregunta. Bueno, habéis comentado la titulación que habilita como técnico competente, que sería arquitecto o arquitecto técnico, ¿no? En principio, sí, en actuaciones a nivel de vivienda, sí. Vale, porque si hay algún tipo de módulo de grado superior de eficiencia energética y todo eso, eso no vale. Ya digo, podemos realizar esta consulta, pero entiendo que hay que remitirse a las titulaciones que están contempladas en la LOE para los distintos usos de los edificios. Y estamos hablando de la memoria. Otra cosa es el tema del certificado. Lo que nos preguntaba Armando era por quién redacta esa memoria, ¿no? Entonces, entiendo que son esas titulaciones, pero bueno, de todas formas haremos la consulta por si hay alguna otra titulación que sea reconocida como competente para redactar estas memorias en estas ayudas. Digo esas dos titulaciones porque la memoria sustitutiva del proyecto y el proyecto, ahí sí que tiene que ser un técnico colegiado, ¿no? Y entiendo que para residencial privado tiene que ir por esas dos titulaciones. Vale, la segunda es respecto al certificado. En este estudio hay que emitir algún tipo de certificado. Por ejemplo, si la casa no dispone del certificado de eficiencia energética, o sea, de calificación energética, hay que registrar un primer certificado para demostrar la actual y luego un segundo certificado, y ambos deben estar transmitidos a la autoridad competente. Sí, es decir, en el momento de presentar la documentación para solicitar las ayudas, se ha de tener el certificado de eficiencia energética inicial de la vivienda o del edificio registrado. A su vez,
hay que hacer un certificado intermedio en el que lo que cambia son las actuaciones que están previstas realizar. Este intermedio no tiene que estar registrado, pero sí que se tiene que incorporar en la documentación de solicitud de la ayuda, porque es a través de la comparación de estos dos certificados donde se puede ver si se cumplen estos requisitos de ahorro en demanda o en consumo. Y una vez finalizada la obra, en la documentación justificativa para que se realice el pago de la subvención, hay que presentar el certificado de eficiencia energética final con la obra realmente realizada y también registrada. Vale, entonces entiendo que para el usuario final hacer una inversión mínima de lo que es un certificado y el estudio, evidentemente. Lo que pasa es que si se da servicio, el certificado final dependerá de si te dan o no la subvención, porque evidentemente si no te dan subvención no vas a hacer ningún certificado. Sí, y de hecho los gastos de la emisión de estos certificados se considera también dentro del presupuesto subvencionable. Eso también igual. Es más, si hay que hacer un proyecto, estoy pensando en el programa en la línea 3 de edificios, si hay que hacer un proyecto de rehabilitación, recordaros que está la línea 5, que también hay subvenciones para la redacción de proyectos de rehabilitación. Eso sí, si se le concede a ese edificio ayudas a la realización, a la redacción del proyecto, luego hay que descontar esa subvención de la que puede recibir por la actuación propiamente de rehabilitación del edificio. Es decir, que las líneas están entrelazadas unas con otras. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más y habiendo llegado a la hora, a agotar la hora que teníamos previsto, pues oye, agradeceros la asistencia, os hacemos llegar esta documentación que hemos comentado y bueno, para cualquier consulta o duda que tengáis a vuestra disposición a través de ASEFABI. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.